Es importante, como bien decía el doctor Gamero, incorporar un tema que muchas veces no le damos mucha relevancia porque nosotros en las aulas siempre nos, nos enseñan a ver el tema de los libros, de los tutoriales, ¿no? Y no nos enseñan muchas veces a leer o estar atento a las normas, las mismas que se relacionan a los procesos de atención. En otras palabras, de alguna manera tratan de estandarizar el proceso de atención, el proceso de la organización de los servicios, el proceso de manejo en el contexto de COVID. Y justo viendo este último tema, como les mencionaba ayer, el Estado peruano, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, ha sacado más de 100 normas. Entonces, imagínense, ¿no? Y esto por el dinamismo propio de la pandemia. Entonces, es importante que ustedes, como médicos SERUM, que vayan a un establecimiento, siempre tengan a bien conocer estas normas porque están relacionadas de alguna manera, valga la redundancia, a estandarizar los procesos de atención. Entonces nosotros vamos a tratar dos temas fundamentales, la actualización normativa 1 y la actualización normativa número 2. Entonces, en cada uno vamos a hablar sobre las líneas de acción de cada normativa y vamos a ir desarrollando las normas que creo que son importantes que ustedes conozcan porque cuando estén en el primer nivel, como les decía, probablemente sean ustedes los jefes de establecimiento o sean los responsables del establecimiento y que obviamente tienen que dar un soporte técnico hacia los profesionales de salud. Es importante recalcar que las funciones de un jefe de establecimiento están descritas en el Decreto Supremo 013-2006 SA, que establece el reglamento de establecimiento de servicios, de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo. Es importante que ustedes lean el artículo 37 porque esas son funciones que ustedes tienen que cumplir. ¿Cuánto hubiese querido que cuando hice mi serum me hubiesen orientado a ese tema? Porque ya cuando uno va a una zona alejada, eh, llegas a la red o a la microred y de frente te dicen, sabe que usted va a ser el jefe de establecimiento y obviamente tú eh, sales de una mirada netamente asistencialista a una mirada de gestor. Entonces es ahí donde vienen los retos, ¿no? Los retos en cuanto a poder complementar esa parte asistencial con esa parte gestora. Tienes que garantizar que tu población de la jurisdicción esté bien, tienes que hacer visitas domiciliarias, tienes que mantener una comunicación muy fuerte con tu gobierno local, con tus agentes comunitarios, porque ellos van a ser tus ojos en las zonas más alejadas, ¿no? Y además también vas a aprender, es muy importante que siempre tengamos la humildad de ir y aprender en el día a día que estamos en la zona donde les corresponda, porque y tienes que tener una apertura, porque vas a encontrar diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de religión, y vas a tener que hacer ciertas adecuaciones a tu proceso de atención, ¿no? Por ejemplo, porque salió una norma de parto vertical, porque obviamente tenemos un tema intercultural muy importante. Entonces, bajo esa lógica, vamos a hablar de las líneas de acción. Para esta primera actualización normativa vamos a hablar de dos grandes normas, que es importante en el contexto de la pandemia, ustedes lo conozcan, que es el famoso nuevo modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, que está relacionada principalmente a atenciones no COVID. Entonces, por eso enfatizo mucho en iniciar en este nuevo modelo de atención, porque es el pilar fundamental de todo aquello que tengo que hacer por las etapas de vida con la finalidad de mantenerlo, recuperarlo, rehabilitarlo y demás. Entonces, ustedes como parte del primer nivel tienen que conocer que existe un nuevo modelo, tal vez en las aulas, en los cursos,
relacionados les habrán enseñado que antes había un modelo, MAIS BFC se llamaba, ¿no? Modelo de atención integral basado en la familia y la comunidad. Este modelo ya fue cambiado y ahora se llama modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Entonces es importante que ustedes tengan bien a conocer. Luego de este modelo también vamos a hablar de otro tema que es importante, que es la organización de los servicios para el fortalecimiento de los circuitos IRA COVID y no COVID. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el contexto de la pandemia, los sistemas de salud, los establecimientos de salud han tenido que generar cambios en la organización de su proceso de atención porque tenían que garantizar que exista cuando se pudiera dos grandes ciclos que eviten, ¿no?, algún tipo de riesgo de contagio y que paralelamente garanticen o mantengan el acceso a los servicios de salud de las patologías no COVID. Y esto es importante mencionarlo porque como les mencionaba, hemos tenido una caída de más o menos 40% de atenciones en el circuito no COVID, que ha impactado fundamentalmente en el incremento de el tema de anemia, el incremento de de las muertes maternas, y no sabemos qué otras cosas más ha incrementado. Estoy casi seguro que las enfermedades o las patologías mentales también han crecido, han aumentado. Entonces tenemos que generar ciertas condiciones que permitan garantizar, no solamente en el documento, sino donde ustedes están, ese es el valor agregado que uno tiene como Serum, de generar cambios, ¿no? De generar nuevas estrategias acordes a las políticas sectoriales que permitan impactar de manera positiva en la salud de la población donde ustedes están. Entonces, por eso es importante que vamos a manejar estos dos temas. Entonces, vamos a comenzar principalmente con cómo se ha diseñado o desarrollado el tema del modelo de cuidado integral. El 27 de enero del año pasado se promulgó la resolución ministerial 030-2020, que habla sobre el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y la comunidad. Personalmente, creo que muchos de los gestores estuvimos muy interesados y estamos atrás de la implementación de esta norma, porque de alguna manera genera ciertas adaptaciones, ciertos cambios, se fortalece mucho el tema de determinantes sociales que realmente van a generar un cambio positivo en la salud de la población. Lamentablemente, como sale en enero, obviamente hay un proceso de implementación, pero en marzo del año pasado, como saben, ingresó o fuimos afectados por el coronavirus. Aún así, el 8 de abril del año pasado se emite una resolución ministerial que es la 182-2020 que establece lineamientos que permiten reforzar el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención. Lamentablemente, no se ha podido generar más implementación del mismo porque, como ustedes saben, la primera respuesta que se dio en la primera ola fue principalmente con un enfoque hospitalario, debido a que no estábamos preparados en la parte del primer nivel, teníamos una comunidad que no tenía muy fuerte el tema de la educación en salud y que generó rápidamente incrementos de los casos, generó incremento de la mortalidad. Teníamos lamentablemente personas que tenían varios factores de riesgo como obesidad, hipertensión, entre otros, y que impactaron de manera negativa en el dinamismo, ¿no?, epidemiológico de la pandemia. Entonces, como que esta norma de abril quedó todavía en proceso de implementación. Ya luego de casi llegar un año de la pandemia, en febrero de este año, exactamente el 12, se emite la resolución 220 que aprueba el manual de implementación del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Con esta norma se trata de ir fortaleciendo la implementación, pero todavía existían factores externos que siempre es bueno evaluarlos, por eso yo siempre les menciono que cuando ustedes vayan a un establecimiento, lo primero que tienen que ver son las condiciones. Y
todavía no existían las condiciones porque teníamos personal en trabajo remoto, teníamos personas todavía que tienen, a la fecha todavía tienen miedo de ir a los establecimientos de salud, teníamos lamentablemente establecimientos que no habían activado sus atenciones no COVID. Entonces fueron elementos que todavía no permiten realmente una implementación adecuada de ese famoso modelo de cuidado integral. Ya en julio de este año se emite una nueva norma que trata de aterrizar, ¿no? Pero ya con una periodicidad a corto, mediano y largo plazo, el tema de fortalecer esta capacidad resolutiva de los establecimientos con la mirada COVID y no COVID. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos y tenemos una nueva normalidad y esa nueva normalidad tiene que ir de la mano con las necesidades de la población y por ende lo que vamos a hacer es reorganizar, rediseñar, adecuar los servicios de salud para esas nuevas necesidades, porque el COVID va a vivir con nosotros de acá hasta mucho tiempo y tenemos que garantizar que existan, entre comillas, servicios especializados para este tipo de patología. Entonces, eh, el modelo de cuidado integral, ¿no?, se basa principalmente en contextos. ¿Por qué sale este modelo de cuidado integral? Porque hay una transición demográfica, hay un crecimiento de las poblaciones de mayor edad, hay un bono demográfico, hay una transición epidemiológica también del predominio de infecciones, enfermedades de infancia y problemas de salud materna, al crecimiento de las enfermedades no transmisibles y migraciones. Recordemos que hay un incremento muy fuerte de las enfermedades no transmisibles, como son la hipertensión, diabetes y demás, debido también a los mecanismos externos de los estilos de vida. Esto es importante recalcar porque se dice que en la pandemia estas enfermedades no transmisibles se han duplicado. Existen también grandes inequidades en grupos vulnerables, ¿no? Que a través de los determinantes sociales se ven afectados, como el tema del acceso al agua, por ejemplo, el tema de que no se garantiza una protección para adultos mayores, entre otros. También había cambios en las expectativas de las personas, mayor acceso a la información y mayor capacidad de manifestarse, porque las personas están comenzando mucho a investigar sobre los tratamientos. Ya cuando uno va a cuando recibes un paciente, él te pregunta, sí, pero yo leí tal cosa, y nosotros siempre tenemos que estar prestos y actualizados en los nuevos tratamientos, y principalmente cuando vayamos al enfoque del primer nivel, tenemos que trabajar mucho la parte preventiva promocional, porque se van a chocar con alcaldes que probablemente piden, yo quiero que se construya como hospital, yo quiero que me traigan un tomógrafo, yo quiero que me traigan una ambulancia tipo 3, entre otros, pero nosotros tenemos que responderles y decir, no, lo que nosotros necesitamos acá es más bien fortalecer más personal, por ejemplo, no sé, dependiendo de la zona, personal médico, personal odontólogo, personal de enfermería, porque mi población, ¿no?, de acuerdo a las etapas de vida, tiene tales patologías. Y yo no necesito un hospital, ¿no? Yo lo que necesito es fortalecer mi establecimiento de salud. Y esto es importante mencionar porque de alguna manera vamos a educar también a las autoridades locales que solo piensan en que es importante tener hospitales y muchas veces nosotros no conocemos cuánto realmente cuesta un hospital. No solamente es construirlo, sino mantenerlo. Adicionalmente, tiene que cumplir ciertos requisitos de categorización que generan cierta complejidad. Adicionalmente, para hacer un hospital se tiene que evaluar la demanda. Por eso es importante, y les mencionaba que tiene que conocer su análisis situacional de salud de la zona, ¿no?, que les permita saber cuáles son las principales patologías y con eso poder organizar a los profesionales del establecimiento donde van a estar para ir respondiendo de manera adecuada a las necesidades. También obviamente hay consecuencias negativas de los modelos económicos que están generando crisis económicas y financieras, ¿no?, y que impactan muchas veces en el proceso de financiamiento de las prestaciones. Se establece o se dice, ¿no? Siempre ustedes van a escuchar, se dice que falta dinero, pero la pregunta es si falta el dinero, ¿por qué todos los años se devuelve dinero en salud?
yo creo que es importante recalcar y reevaluar varios aspectos, pero en salud, nosotros aplicando el criterio de economía en salud, siempre utilizamos el costo de oportunidad. ¿Qué significa? Hay muchas necesidades, pocos recursos. Yo tengo que identificar qué realmente voy a financiar, ¿no? Que me permita mejorar la salud de la población. Es decir, por ejemplo, ¿no? A ustedes le dicen, ¿sabe qué? Le ha llegado $1 millón de dólares. Entonces, ¿qué desea hacer? Desea implementar, por ejemplo, más equipos de hemodiálisis en los centros o quiere hacer un plan de prevención de prevención de enfermedades renales. Entonces, ustedes obviamente tienen que analizar y decir a largo plazo, yo lo que quiero buscar también es calidad de vida. Entonces, yo lo que tengo que buscar es fortalecer la prevención y la promoción, porque la consecuencia de una enfermedad renal, lamentablemente, en su gran mayoría, no en todo, se genera porque no hay estilos de vida adecuados. Entonces, en ese contexto, también existe una situación muy específica de la salud en las Américas, ¿no? Por ejemplo, respecto al aumento de la esperanza de vida, 8 de cada 10 personas van a vivir más de 60 años y más de 4 de cada 10 personas vivirán más de 80 años. Pero la importancia de esto no solamente es que se haya incrementado la esperanza de vida, sino que este crecimiento de esperanza de vida vaya de la mano con la calidad de la vida. ¿Qué significa esto? Que yo quiero llegar a 60 o 80, pero teniendo una buena performance de la vida, porque muchas veces tenemos adultos mayores que llegan a estas etapas, pero llegan ya con diferentes patologías, con diferentes complicaciones. Aparte de eso, muchos de estos presentan abandonos que impactan negativamente en la salud. Entonces, creo que no solamente es ver el aumento de la esperanza de vida, sino también la calidad de cómo vamos a llegar a, a estas edades, y para eso obviamente es importante fortalecer el tema de un adecuado estilo de vida. La esperanza de vida saludable, como les mencionaba, no ha sido tan exitosa. Una cuarta parte de mayores de 60 años va a vivir con una mala salud. Esto es importante, ¿no? En la región de las Américas, también en promedio, las personas viven 9 años con limitaciones funcionales o discapacidad. La vida expandida, pero con periodos de dependencia del cuidado de otros, genera lamentablemente que muchos adultos mayores, cuando tienen la oportunidad, sean trasladados a a estas zonas de cuidados o asilos, entre otros, pero con la consecuente, lamentablemente, abandono. Entonces, es importante en este modelo se ha contextualizado y evaluado que se tiene que, por ejemplo, en el primer nivel, caracterizar muy bien a los adultos mayores. Ustedes saben que existe un BACAN, que es una valoración del adulto mayor que te permite establecer el grado de fragilidad, ¿no? Un adulto mayor frágil, muy frágil, entre otros. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. ¿Por qué? Porque muchas veces van a escuchar, sí, pero este bacán no sirve, sí, pero por lo menos hagamos y impulsemos la aplicación, ¿no? Para posteriormente plantear las adecuaciones. Porque sí o sí yo tengo que saber dentro de mi jurisdicción cuántos adultos mayores frágiles y muy frágiles tengo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de la vacunación. El proceso de vacunación muchas veces no ha llegado la cobertura de adultos mayores, pero no es porque los adultos mayores no quieran vacunarse, sino que muchos de ellos tienen algún proceso de discapacidad que lamentablemente no ha sido certificado, porque también tenemos el problema de que existe pocos médicos certificadores. Pero aún así, tenemos que nosotros, a través de responsable de adulto mayor, garantizar saber específicamente cuántos adultos mayores tengo y qué características tienen, ¿no? De acuerdo a la valoración del adulto mayor. Muchas veces van a encontrar ustedes que se habla de centros maternos infantiles donde se ha distorsionado el proceso de atención. Se trabaja mucho el tema del adulto mayor, perdón, de la madre, del binomio madre-niño, que es importante, pero recuerden que un establecimiento sí o sí tiene que trabajar en el primer nivel por etapas de vida. Por eso que hablamos de cursos de vida. Entonces es importante que ustedes
tengan en consideración este aspecto cuando ustedes estén en el establecimiento de salud como médicos serumistas. Esta resolución, ¿no?, que habla sobre el modelo integral, su finalidad principalmente lograr el bienestar en la población a través de un desarrollo pleno y autónomo de los individuos y familias. Lo que se busca, como les decía, es promover, mantener, recuperar, rehabilitar y paliar algún tipo de patología, y lo que se busca con este módulo es que haya un desarrollo físico, cognitivo, emocional, social. Entonces, ojo con este tema porque el desarrollo emocional es uno de los elementos fundamentales, no solamente para las personas, a los usuarios que van, nuestros pacientes, sino también para nosotros mismos, ¿no? Se habla mucho que entre el año 20 y 21, una de las habilidades blandas que la Universidad de Hopkins está impulsando mucho en no perder el tema de la empatía. Entonces, tenemos que nosotros también desarrollar y fortalecer nuestra madurez emocional a través, como les decía, de ayudarnos de los profesionales psicólogos, por ejemplo, de desarrollar e impulsar que existan con mi, por ejemplo, mi establecimiento comunitario de salud mental, este tema de equipos de auxilio psicológico que permitan mitigar y mejorar eh, el tema de desarrollo emocional. Eso es, en el contexto de la pandemia, es un tema muy importante que no hay que perder de vista. Antes de la pandemia sabemos que 9 de cada 10 personas sufren algún tipo de patología mental, ya sea depresión, ya sea ansiedad y demás. También existe un estudio del año 2019 sobre el famoso síndrome de Burnout, síndrome de cabeza quemada, que afecta a los profesionales de salud y que se menciona que para el contexto de la pandemia se ha incrementado en más de un 40%. Entonces es importante tener en consideración estos aspectos porque muchas veces no lo tomamos en consideración, pero cuando estamos en el proceso de atención nos sentimos cansados, nos sentimos irritables y decimos, ¿qué nos pasa? Lamentablemente estamos siendo afectados por problemas de salud mental y no es malo, ¿no? Ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, eso no tiene nada de malo. Nosotros como profesionales tenemos que evitar este tema de estos mitos que existen, ¿no? Porque de alguna manera en algún momento vamos a tener mucha presión y es correcto poder ir a este tipo de profesionales que nos pueda orientar, ayudar y demás. Entonces, es importante también que ustedes tengan en consideración definiciones. Definiciones respecto a este modelo de cuidado integral. Entonces, ¿qué es el cuidado integral de salud? Son las acciones e intervenciones personales, familiares y comunitarias destinadas a promover hábitos y conductas saludables. Buscan preservar la salud, ¿no? Recuperar de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitarse, paliar el sufrimiento físico, mental, fortalecer la protección familiar y social. Comprende, por un lado, las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación en torno a la persona, familia y comunidad en el sistema de salud. En otras palabras, lo que nosotros buscamos, y acuérdense ayer de la gestión de riesgos, es identificar en una familia un riesgo individual y riesgo colectivo. Riesgo individual en una persona, por ejemplo, que identifico que tiene algún tipo de patología no crónica, por ejemplo, o algún tipo de patología, porque ya esta persona está siendo afectada por alguna patología, entonces es un riesgo individual. Pero dependiendo de, del grado o el nivel que tenga de autoridad en esa familia, probablemente ese riesgo individual se va a convertir en riesgo colectivo, porque imagínense, el responsable de esa familia siendo afectado por una patología mental va a afectar a todos los integrantes de la familia porque probablemente puede haber riesgos de incremento de uso de alcohol, puede haber incremento de violencia física, entre otros. Entonces, este riesgo individual de una persona también puede volverse en un riesgo colectivo. Por eso es importante el tema del cuidado integral de salud. Y el curso de vida no es otra cosa más que la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población y que interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte. Por eso que ustedes cuando vayan a los establecimientos van a ver las famosas etapas o programas, ¿no? Programas presupuestales, van a ver
que una enfermera maneja diferentes programas, ¿no? Va a manejar, por ejemplo, el programa Etapa Vida Niño, el tema del programa materno neonatal, va a manejar, por ejemplo, el tema de salud mental, entre otros. Entonces, ¿esto por qué? Porque recordemos que cada curso de vida, cada persona, dependiendo del grupo etario en que está, tiene ciertas características que tenemos que, como salud, poder atender. Entonces, no es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo un adolescente que un adulto, no es lo mismo un niño que un adulto mayor. Entonces, estas características propias de cada etapa de vida va a generar que el establecimiento de salud genere atenciones específicas que permitan responder a las necesidades de esa población. Entonces, es importante también recalcar cuáles son las características, ¿no?, de este modelo. Son, primero, que este modelo genera acceso. La persona y la familia van a acceder al cuidado integral en diferentes espacios de su vida diaria, ¿no? Colegio, trabajo, horario nocturno. También vamos a garantizar que exista un primer contacto con el establecimiento de salud de primer nivel para que se identifiquen qué equipo multidisciplinario en salud va a ser el que va a garantizar brindarles un cuidado integral. Adicionalmente, también en este primer contacto, ¿no?, y en los demás, lo que vamos a fortalecer que haya un cuidado y autocuidado en el escenario donde vive la persona, la familia y la comunidad. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a impulsar en este modelo, lo que se busca con este modelo, es generar algo que hemos perdido hace mucho tiempo, que se llama la educación en salud. También, una de las características de este modelo es la coordinación, en la cual la persona y la familia va a continuar sus cuidados en la red de salud y comunidad sin dificultad. Estamos en un proceso de implementación de redes integrales de salud, ¿no? Hay un plan de implementación de redes integral que esperemos ya vaya con mayor celeridad, porque lo que busca estas redes integradas de salud es que hay una continuidad de la atención. Muchas veces ustedes van a encontrar, por ejemplo, ¿no?, en su hospital de mayor referencia, que según categoría debería tener siempre un pediatra, por ejemplo. Pero van a ver en la realidad que ese pediatra está 15 días sí, 15 días no. Entonces, lo que ustedes tienen que tener bien claro es cuándo ese pediatra va a estar. Porque muchas veces va a pasar que ustedes van a referir a un niño a este hospital y va a llegar justo cuando no está el pediatra. ¿Y qué va a pasar? Este niño va a ser visto, bueno, por otras especialidades, pero probablemente tienda a ser referido a otro establecimiento fuera de su región, por ejemplo, ya sea Lima, que es principalmente uno de los puntos. Pero eso, ¿qué cosa conlleva? Conlleva principalmente a que existe un riesgo de aumento de las complicaciones de la patología por la cual fue referida. Entonces, lo que se trata justo más bien es que ustedes también, y eso es lo que me parece importante en el contexto del primer nivel, es que tengamos médicos especialistas en el primer nivel. A nosotros nos forman muchas veces para estar en los hospitales y tenemos que de alguna manera cambiar ese chip, porque podemos generar más impacto en el primer nivel que en los hospitales. ¿Por qué? Porque trabajando la parte preventiva promocional, el tema de una atención de contención en el primer nivel, a través de atenciones especializadas, podríamos disminuir el riesgo, por ejemplo, de aumento de infecciones asociadas, de fortalecer la seguridad del paciente, porque sabemos que una persona que va de un primer nivel a un segundo o tercero tiene ya de por sí un incremento de riesgo de padecer algún tipo de infección, porque los virus, bacterias y demás microorganismos que están en los hospitales muchas veces son de mayor envergadura, y de afectar a una persona podría generar ciertas complicaciones. También es importante el tema de la longitudinalidad, que no es otra cosa más que el seguimiento a las personas y familias a cargo de un equipo multidisciplinario. En otras palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a un niño que ha sido diagnosticado de anemia aguda, yo lo que tengo que garantizar es que este niño tenga sus controles periódicos, que cumpla con el tratamiento, y yo en el tiempo lo que tengo que hacer es monitorizar, por eso se llama seguimiento, que este niño cumpla y se acerque a los establecimientos cuando le corresponda. Eh,
en este nuevo contexto de pandemia, se está generando mucho el uso, ¿no? O la alianza con la participación comunitaria para que a través de los agentes comunitarios nos puedan apoyar, ¿no? En identificar si existe, por ejemplo, un niño que no tiene tratamiento de anemia o que si lo tuvo ya no se acerca al establecimiento de salud porque esto nos va a permitir a nosotros más bien incorporar y disminuir los riesgos que tiene esta población vulnerable. Otro de los puntos o características del modelo es el tema de la integralidad. La persona y la familia tiene que recibir un paquete de cuidado integral oportuno y por curso de vida, porque lo que se busca es lograr el bienestar de la población que hemos hablado. Por eso es importante, vuelvo a decir, que ustedes conozcan realmente en su establecimiento la cartera de servicios. En otras palabras, ¿qué es lo que brinda? Es como un menú, ¿no? Ustedes cuando van a un restaurante piden la carta. Igual, cuando ustedes van a un establecimiento, cuando yo voy a un establecimiento digo, ¿qué me brindan en este establecimiento? Entonces ustedes tienen que decir, yo brindo A, yo brindo B, yo brindo C. Y eso ya está establecido porque cada establecimiento de salud tiene un código, que es como un número del DNI. Y ese código lo que hace, que es un código único, caracteriza al establecimiento de salud. ¿Qué significa? Va a establecer que qué cosa brinda ese establecimiento de salud. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, porque yo tengo que garantizar brindarle este paquete integral de acuerdo también a mi capacidad resolutiva, de acuerdo a mi equipo, de acuerdo a mi personal y recursos humanos. Es importante también que conozcan que este gran modelo, como característica, es que tiene un enfoque por curso de vida. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, cada etapa tiene ciertas características específicas que tienen que ser atendidas por el personal de salud de los establecimientos de salud. Tiene una prestación de salud que va a responder al ciclo evolutivo, ¿no? Y que va a garantizar una atención en la familia, en la persona y en la comunidad. Y siempre también tiene una característica de un enfoque de equidad de género. También, obviamente, tiene un enfoque de interculturalidad, porque como le mencionaba, cada zona a donde ustedes vayan a hacer serum tiene particularidades que es importante conocerla. Y también lo que se busca en este modelo integral es fortalecer el concepto de ciudadanía. El ciudadano es aquella persona que sabe sus deberes y sus derechos. Entonces lo que busca es también fortalecer este aspecto que permita también que él sea responsable de su salud, porque ustedes se acuerdan en aulas, nos dicen 50% el paciente, 50% nosotros, pero siempre hay que educar a la población para que cumpla con su responsabilidad de su cuidado en salud. Entonces, este modelo, para que pueda brindar esta prestación a través de estos enfoques, va a tener una cartera de servicios de salud, ¿no? En tanto a nivel de la persona, en la familia y en la comunidad. Y el escenario del cuidado va a ser principalmente, en el caso de salud, en los establecimientos de salud, también va a haber una adecuación en las instituciones educativas. Por ejemplo, PRONSA trabajaba mucho con las instituciones educativas y esperemos que haya adecuaciones de el trabajo de promoción con las instituciones educativas que permita también en el contexto de la pandemia, y sé que lo están haciendo a través de temas virtuales, ir educando todavía a nuestros colegiales con la finalidad de ir mitigando ciertos riesgos. No es importante comenzar también a enfatizar mucho en el trabajo de adolescentes porque hemos tenido incremento de embarazos adolescentes. Finalmente, este modelo también lo que busca es una buena organización del cuidado, del cuidado integral de manera territorial, busca que se implemente el tema red integrada y busca que, de acuerdo a este tipo de etapas de vida, exista una adecuada organización de los servicios. Garantiza también este modelo que hay un financiamiento, porque recuerden que alguien tiene que pagar o garantizar el pago de las prestaciones que se les va a brindar.
y por eso se habla mucho del aseguramiento universal, que antes de que comience la pandemia se emitió una, una norma que hablaba que toda persona en el territorio, residente en el territorio, que no tenga un seguro, de manera automática va a ser asegurada a un seguro, en este caso el Seguro Integral de Salud. Pero es importante que ustedes también analicen mucho que si en su población ustedes tienen otro tipo de asegurados, por ejemplo, de salud y demás. Hay zonas, por ejemplo, de zonas mineras donde la persona le dan un trabajo temporal y lo sacan del CIS porque ya tienen el seguro de salud. Pero tenemos que tener mucho cuidado y es importante que conozcan eso porque eh, hay casos donde el seguro no necesariamente va a cubrir una patología y ahí la persona más bien queda protegida. Es importante que ustedes conozcan ese tema. Y lo que busca también respecto al tema del financiamiento es que se promueva que el cuidado integral en el primer nivel de atención genere cambios, ¿no? De desempeño adecuado y que incrementen el proceso o el modelo de cuidado integral en el primer nivel y también que se promueva el desempeño del nivel hospitalario. También ese financiamiento busca reorientar incentivos que permitan fortalecer la territorialidad, las redes integrales y los equipos multidisciplinarios de salud. Finalmente, otro de los componentes fundamentales es el tema de gestión, que hay una gestión basada en evidencias y por resultados. ¿Qué significa? Yo sé que muchas veces nosotros tenemos el tema de leer los libros que nos enseñan, pero tenemos que siempre ir de la mano con la revisión ahora más, con el uso de Internet, de páginas que sean adecuadas para la información, porque sabemos que el Internet es uno de los elementos fundamentales, una herramienta importante, pero yo asumo que ustedes como profesionales de salud no usan el Google, ¿no? Por lo menos usan el Google académico para buscar información o algunos que veo con mucha gratitud, ¿no? Que antes, ya en pregrado se está fortaleciendo el uso o el manejo de ciertas páginas específicas científicas y yo les invito a que revisen mucho estrategias de primer nivel de atención, porque muchas veces hemos hablado del primer nivel de atención, siempre decimos que vamos a fortalecer el primer nivel de atención, pero no decimos el cómo. Entonces, la evidencia lo que busca es eso, ¿no? Que utilicemos nuevas estrategias que ya han sido implementadas en diferentes países, hagamos un benchmarking de esas estrategias y las adecuemos a las políticas o a las características que nosotros eh, tenemos de acuerdo a nuestra característica geográfica. Finalmente, tenemos que gestionar de manera adecuada los recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura que garantice el soporte del cuidado integral de salud. ¿Qué significa? Que yo realmente cuando vaya a mi establecimiento tengo que saber, primero, cuánto recurso humano tengo, ¿no? Ya sea para atenciones presenciales o no presenciales. Dos, que sepa qué productos farmacéuticos tengo, ¿no? Qué medicamentos y demás. Tres, qué equipos tengo y si realmente están operativos. Porque va a pasar que ustedes van a un establecimiento, llegan y dicen, a ver, acá tengo 4 balones de oxígeno. Y los 4 balones, primero, dos están inoperativos porque no tienen manómetro y humidificador, y los otros dos están semi vacíos, sí, perdón, semi llenos. Entonces, la pregunta es, ¿y qué han hecho? Y ustedes comienzan a preguntar y ven y le dicen a la enfermera, ¿no? Por ejemplo, o al médico que está saliendo, y doctor, ¿cuántos casos hemos tenido de iras en los últimos 3 meses? Y le tienen que preguntar, ¿cuántos de estos casos han necesitado este oxígeno? Entonces ya ustedes tienen una visión, ¿no? De prevenir un riesgo, porque si saben que la tendencia es muy alta, probablemente va a haber mayor consumo de oxígeno. Adicionalmente, ustedes van a estar en algunas zonas donde hay heladas y friajes. Y en esas zonas, principalmente, existe en esas épocas incremento de las patologías de infecciones respiratorias con necesidad de oxígeno de bajo flujo. Entonces, es importante tener en consideración esos aspectos. Entonces, este modelo de cuidado integral
se basa principalmente en los atributos de la atención primaria en salud, de primer contacto, integralidad, longitudinalidad y continuidad. Es importante no confundir, la atención primaria no es igual al primer nivel de atención. La atención primaria es una estrategia. El primer nivel de atención es un conjunto de establecimientos que tienen una capacidad resolutiva específica y que es la primera puerta de entrada al sistema de salud. Hasta aquí hemos hablado sobre el modelo de cuidado integral. Ahora vamos a hablar de cómo este modelo, más el tema del COVID, ha generado adecuación de los servicios en el primer nivel de atención, porque ha habido adecuaciones, ha habido ciertas adaptaciones de los servicios de salud para poder responder a las nuevas necesidades de salud en el contexto del COVID. Como yo les decía, respecto a la adecuación de los servicios, ya cuando sale esta norma de modelo de cuidado integral, ya se comienza a revisar cómo está organizado el servicio, pero nosotros ya sabíamos que existía el riesgo de que ingrese la COVID-19, el SARS-CoV-2, hacia nuestro país, y por eso en febrero del año pasado se emite exactamente el 31 de febrero, la resolución ministerial 039, que habla sobre el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus. Miren, febrero, ¿eh? Y en marzo, específicamente, ya cuando sabemos que el primer caso es el 6 de marzo, el 18 de marzo sacamos una resolución que es el Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención, que es lo que llamamos el primer plan de respuesta ante la primera ola. Y este plan tiene o está ligado principalmente a responder eh, este incremento de casos por COVID-19, pero a través del contexto hospitalario. En mayo del año pasado sale o se emite la primera norma sobre adecuación de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel, exactamente el 20 de mayo, pero que como estábamos justo en el contexto de la pandemia donde teníamos todavía, este COVID nos agarró de una manera muy rápida, el primer nivel de atención como que se cerró, en algunos casos no sabíamos cómo adecuarlos y esta norma se implementó muy débilmente. Ya recién, en enero de este año, la norma sobre adecuación de servicios fue derogada y se emite una nueva norma que a la fecha está en proceso de implementación. Y finalmente, para ya adecuar o aterrizar este tema de la organización de servicios, se emite la norma en julio, el 8 de julio de este año, la norma relacionada a fortalecer la capacidad de respuesta del primer nivel de atención en el contexto de la pandemia para atender COVID y no COVID. Esto es importante que ustedes recuerden porque estas son las principales normas que garantizan una adecuación de los servicios del primer nivel y que van a ver más adelante cómo más o menos nos permite a nosotros identificar el tema de los triajes diferenciados, por ejemplo, ¿no? El tema de los circuitos de atención. Entonces, esta resolución ministerial tiene conceptos fundamentales. La definición de adecuación y organización. La adecuación de los servicios es el proceso de acomodación, adaptación, rehabilitación o expansión de los servicios de salud en prestadores de salud públicos, MINSA, gobiernos regionales, seguros, sanidad, gobiernos de otros, privados o mixtos, como respuesta a las necesidades del cuidado integral de salud, ojo, frente a la pandemia. En otras palabras, te está diciendo, como yo ahorita no puedo construir, implementar, construirte un nuevo establecimiento, yo lo que voy a hacer con el establecimiento que tienes, vamos a cambiar, vamos a acomodar, vamos a reorganizar tus procesos, tus flujos de atención, que me permita responder a estas nuevas necesidades, tanto COVID como no COVID. Porque recordemos, cuando se agrega el COVID, las patologías crónicas, el tema de salud mental, el tema de VIH, el tema de atenciones prenatales, entre otros, continuaba. Entonces, yo de alguna manera no puedo ser ciego
de solamente querer que los establecimientos atiendan solo COVID o se enfoque COVID. No, yo tengo que garantizar que atiendan COVID, pero también que sigan garantizando las atenciones por etapas de vida que me permitan, vuelvo a recalcar, mantener afectadas por la. Doctor Espejo, se salió su presentación. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me Sí, ven? sí, se escucha. ¿Ahí ven la pantalla? Doctor Romero, ¿sí se ve? Sí, ya retornó pantalla y sonido. Gracias. Entonces, lo que le mencionaba que esta norma lo que dice es que los establecimientos de primer nivel son la puerta de entrada de las personas usuarias del sistema de salud que de corresponder y de poder se tienen que adecuar sus servicios de salud en circuitos de atención ir a COVID y no COVID, que dentro de la cartera de servicios se va a incorporar la oferta fija, que significa el propio establecimiento de salud, la oferta móvil, que son los equipos de intervención integral, esos equipos que ustedes han visto en televisión que se van a diferentes zonas a mapear qué casos COVID hay, esos son los equipos de oferta móvil, y de corresponder el tema de telesalud. Esto de telesalud ha sido una implementación muy rápida como respuesta a la pandemia y que ustedes tienen el deber de evaluar cuando vayan a sus establecimientos si cuentan con este tipo de oferta dentro de su cartera de servicios. También es importante se delimite sus sectores sanitarios, ¿no? Que se organice y programe de forma adecuada los turnos del personal y que se promueve y gestione la participación comunitaria. Entonces vamos a tener dos tipos de circuitos, ¿no? El circuito de atención IRA COVID y el circuito de atención no COVID. Lo importante dentro del establecimiento de esta nueva oferta móvil que van a atender, que se llama equipo de intervención integral, y eso es importante que ustedes cuando lleguen a su establecimiento sepan si cuentan o no cuentan con equipos de intervención integral. Porque estos equipos de intervención integral lo que van a hacer es que van a realizar prestaciones de salud y procedimientos médicos y sanitarios, que van a realizar atención de soporte para valoración clínica, para aplicación de pruebas diagnósticas o toma de muestra de COVID y la investigación epidemiológica a domicilio. Van a también realizar manejo sindrómico, verificación de condiciones de aislamiento, va a rastrear contactos y seguimiento diario. Ojo, va a brindar el cuidado integral de salud, va a realizar prestaciones de telesalud, el médico, la médico va a prescribir medicamentos, también va a realizar referencias y emite la alta clínica y epidemiológica. Realiza también el llenado de las fichas en el SICOVID o en el sistema informático vigente. Entonces, esta norma también te dice, ¿no? Que yo en el territorio puedo tener dos tipos de establecimiento. Un establecimiento que solo atiende no COVID porque no tiene, es chiquito, es pequeño, y un establecimiento COVID. O también puedo tener dentro del territorio establecimiento tipo 1 que tenga, por ejemplo, un área que va a atender solo no COVID y un área COVID. O el establecimiento tipo 2 que va a atender dos tipos de entradas. Una entrada que va a ser solamente para el área COVID y otra entrada para el área no COVID. En este caso, el establecimiento tipo 1 tiene solo una puerta de entrada. Entonces es importante recalcar estos dos tipos de establecimiento. Por eso es importante que ustedes conozcan esto, porque cuando lleguen a su establecimiento, lo primero que tienen que saber es si tienen estos dos tipos de flujos, COVID y no COVID. Y si tienen no COVID,
tienen que garantizar que existan, por ejemplo, atenciones de cita o cómo están desarrollando su proceso de atención. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un circuito de atención IRA COVID, lo que se hace principalmente en este circuito es un triaje diferenciado, ¿no? Es de acuerdo a la identificación que yo hago, yo lo que puedo utilizar es teleconsultas, visitar a las, al establecimiento, es decir, que yo en mi establecimiento tengo que garantizar que las personas cuando lleguen sepan bien por dónde ingresar a este circuito, que exista también visitas domiciliarias a través de los equipos de intervención integral y de acuerdo a este circuito yo tengo que hacer de identificar casos de personas afectadas, ya sean sospechosos o confirmados, hacer la notificación del sistema de vigilancia epidemiológica. También es importante la clasificación de la gravedad. Esto es un tema importante y tenemos que nosotros saber cuáles son los síntomas trazadores, ¿no? Síntomas y signos trazadores. Uno, por ejemplo, importantísimo, es el tema del grado de oxigenación según los pulsoxímetros y demás. Y esto es importante que ustedes sepan, pero también tienen que tener cuidado mucho que si yo me voy a una zona de mayor altura, yo tengo que saber, y en la norma está, los niveles de saturación de oxígeno de acuerdo, adecuado al tema de las alturas. Dependiendo de esto, dependiendo de esta clasificación, y probablemente ustedes digan, ya, doctor, yo tengo un establecimiento que por mi característica no tengo áreas de hospitalización. Entonces, probablemente tenemos tres formas de aislar al paciente. Si en la zona ustedes tienen que preguntar si existen centros de aislamiento temporal, que no son otra cosa que casas que han sido acomodadas para que tengan, entre comillas, camas que permitan que estas personas estén reposo, en aislamiento. Por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado que en Lima Sur hay, por ejemplo, un centro de aislamiento donde era la vía panamericana. Ahí hay esos edificios han vuelto a un centro de aislamiento. Pero también va a ser, ustedes van a decir, doctor, en mi zona no hay CATS, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es educar a la persona para que vaya a su domicilio y cumpla su aislamiento domiciliario. De corresponder, tenemos que garantizar que hay expendio de medicamentos, tenemos que garantizar que hay un seguimiento permanente de acuerdo a lo que establece la norma. Si existe una evolución favorable, de acuerdo al tema, a la periodicidad, le damos alta clínica epidemiológica y si vemos que se va complicando, hacemos la referencia. Es importante que en estos centros y también en estos centros de aislamiento nosotros hagamos estas pruebas diagnósticas para que, de ser el caso, si es positivo, obviamente ya es un caso confirmado, y si es negativo, tenemos que hacer una segunda prueba diagnóstica. Si en este caso la gravedad es moderada, probablemente tenemos que referirlo a otro nivel, a otro establecimiento de mayor complejidad para que sea hospitalizado en no UCI. Y si es severo, se va a ir obviamente a la unidad de cuidado intensivo de corresponder. Entonces, esto es importante que ustedes recuerden, porque este circuito de atención en no COVID es el proceso que ustedes tienen que tener bien claro, ¿no? Para poder garantizar un proceso adecuado de atención. También es importante que recuerden que lo principal en el contexto del COVID no solamente es el diagnóstico, sino el seguimiento clínico. Y este seguimiento clínico puede ser presencial o puede ser a distancia. Si es presencial, obviamente tengo que tener personal médico, personal de salud y conductor. Estos se llaman los equipos de intervención integral. Ellos normalmente este seguimiento lo hacen cada 72 horas. La población donde hacen este tipo de seguimiento son pacientes leves con factores de riesgo y pacientes hospitalizados de alta. Si presenta signos de alarma, lo refiero. Y el seguimiento clínico a distancia lo hago, obviamente, a través de un personal de salud que mediante teléfono va monitorizando la evolución del paciente y se hace cada 24 horas. Es importante recordar que tanto el seguimiento clínico presencial como el seguimiento clínico a distancia se llena fichas de C-COVID.
se indica tratamiento y también se da el alta al paciente, ¿no? El tratamiento puede ser sintomático, específico, asociado de acuerdo a la evaluación clínica. Esto es importante que ustedes conozcan porque probablemente en su establecimiento, si son puntos COVID, van a tener que hacer este tipo de seguimientos. Y en el circuito de atención no COVID, lo que buscamos es principalmente que a través de un triaje a distancia o presencial por los equipos de intervención se detecte, ¿no?, que existe un paciente que necesita teleconsulta, telemonitoreo, para que se pueda brindar intervenciones de salud individual y salud pública, pero que de acuerdo a la capacidad resolutiva se le brinde también los exámenes de apoyo al diagnóstico de corresponder, ¿no?, exámenes de laboratorio, de diagnóstico, atención de farmacia. Es importante que nosotros, si vemos que existe personas que no están yendo a los establecimientos de salud, hagamos la visita domiciliaria, ¿no?, o la consulta ambulatoria, porque lo que buscamos es que estas personas vulnerables sigan monitorizadas por los establecimientos de salud. Luego que ya tenemos, le brindamos este tipo de intervenciones, de corresponder, obviamente va a haber una entrega de medicamentos. También puede ser que en mi establecimiento detecte que una gestante no ha tenido su batería que le corresponde en el primer trimestre, tengo que referirlo. O puede ser que también esta gestante, porque no ha tenido controles, tenga algunas complicaciones, ya voy a hacer que se refiera, ¿no? O en todo caso también se puede quedar hospitalizada o se interne, dependiendo de las condiciones de la paciente. Entonces, hasta aquí es lo que les quería desarrollar sobre el tema de la actualización normativa, y como ustedes ven, hay elementos fundamentales e importantes que permiten que existan ciertas adecuaciones de los servicios. Estamos ante un nuevo modelo y ustedes en el primer nivel tienen que evaluar y monitorizar cómo hemos ido avanzando, perdón, en este nuevo modelo de cuidado integral, que lo que va a garantizar es que se continúe las atenciones, entre comillas, normales, ¿no?, de patologías no COVID, porque las personas y nuestra población en el primer nivel sigue necesitando de controles de crecimiento, sigue necesitando de controles de atención prenatal. Tenemos que ser muy agresivos con el tema de ir disminuyendo el tema de la anemia, porque se nos está escapando la mano. El tema también de la mortalidad materna es importante comenzar a reevaluar. Muchas gracias.